la longevidad es un tema amplísimo. Por supuesto, no queríamos enfocarnos solamente en la enfermedad. Ya hemos verbalizado aquí, envejecimiento no es sinónimo de enfermedad, pero tampoco queríamos ignorarla. Las enfermedades neurodegenerativas son una realidad que afecta cada vez a más personas y sabemos que la red de cuidados necesaria que se despliega cuando éstas hacen su aparición, pues puede ser abrumadora en el entorno familiar. Como digo, Charo Otegui va a moderar esta mesa, si os parece. Además, es una mesa muy nutrida. Os presento brevemente. Tenemos al doctor Jesús Porta, que es licenciado en Medicina y Cirugía, doctorado en Neurociencias por la Universidad Complutense de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Neurología. Os pido que si digo meto la pata, me corrijáis, que son muchos datos. Tenemos a Charo Arroyo, dos Charos en esta mesa, hay que especificar el apellido. Eres educadora social, experta en coordinación de proyectos de intervención social con personas mayores. Además, has coordinado en este museo el Museo de Memorias, ¿verdad?, desarrollado aquí, para trabajar la recogida de memoria como un patrimonio, ¿verdad?, de las personas mayores. Tenemos la suerte de que te acompaña Emilio Amores, bienvenido, uno de los participantes de ese proyecto Museo de Memorias. Emilio, también formas parte de la Junta Directiva del Centro de Mayores San Francisco, ¿correcto? Y como esta jornada quiere visibilizar la importancia de los cuidados, y nos lo has pasado en tu bio, decimos que actualmente te dedicas a cuidar de tu mujer, que padece Parkinson y creo que nos acompaña desde el público. Bienvenida también. Tenemos a Pepe Olmedo, que es psicólogo y fundador de Música para Despertar, una asociación que utiliza la música como herramienta terapéutica para mejorar el bienestar de las personas con Alzheimer y otras demencias. Quizá habéis visto algunos de sus vídeos que se han hecho virales y son realmente sobrecogedores. A su lado está la doctora Nina Gramunt Fonbuena. Ella es neuropsicóloga, eres experta en formación, en divulgación, especialmente sobre el Alzheimer. Desarrollas parte de tu carrera profesional en la Fundación Pascual Maragall, que además es una de las entidades colaboradoras de esta edición de Arte y Salud. Y por último, que no menos importante, Mónica Ramos Toro, eres doctora en Antropología Social, geroantropóloga feminista. Trabajas fundamentalmente en el tema, el cruce, ¿no?, de envejecimiento, pero con perspectiva de género y de derechos humanos. Bueno, es una mesa muy nutrida y tenemos aquí a Charo que la va a moderar. Es una mesa, como decía, nutrida, muy caleidoscópica, que seguro que nos ofrece un montón de puntos de vista, así que te paso el timón. Adelante. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Es bastante difícil retomar la reflexión sobre la pregunta que os voy a hacer ahora después de ver la fantástica e impresionante experiencia de Carmen la Griega, porque por lo menos a mí me ha conmocionado y me ha parecido, bueno, impresionante. Muchísimas gracias, Carmen. Pero como me toca, y hay que empezar, porque además tenemos gente muy valiosa aquí, voy a hacer la pregunta que se hizo en la otra mesa, es decir, es prácticamente la misma pregunta, que es cómo pueden las artes, tanto desde la práctica artística como con objetivos terapéuticos, como del consumo, ayudar a mejorar en las etapas avanzadas de la vida, pensando desde la prevención como también con una herramienta. Tengo que decir que habíamos preparado esta mesa online, pero se me han colocado todos mal, con lo cual da lo mismo. Yo, a partir de la pregunta, los órdenes ya los vais estableciendo. Creo que en cualquier caso, Jesús, eras el primero. Bueno, yo creo que es decir, bueno, lo primero, lo de Carmen la Griega, felicitarla, ha sido brutal.
realmente, y vamos, solo por esto a mí me ha merecido la pena estar en esta mesa. Realmente ha sido emocionante. Pero vamos, si miramos el tema desde un punto de vista científico, realmente el arte ha acompañado al ser humano prácticamente al Homo sapiens desde los orígenes. Vamos, hay, por ejemplo, en Sudáfrica hay cuevas de hace 70.000 años donde ya hay representaciones, o en Indonesia, y además es transcultural, es decir, en sitios tan separados dentro del Homo sapiens ha surgido esa necesidad de tener una expresión artística. Por lo tanto, es algo que evolutivamente acompaña al ser humano. Y este es un punto absolutamente fundamental cuando vamos a analizar posteriormente lo importante que es en las etapas avanzadas de la vida. A mí también lo de viejo o vieja es algo que no me parece peyorativo, pero es verdad que tenemos que utilizar un lenguaje distinto. Pero adulto mayor todavía me sigue costando saber si yo soy adulto mayor o dónde está el límite de esa palabra. Pero bueno, con los adultos mayores realmente lo que hay evidencias que dentro de lo que es la salud cerebral y también evidencias dentro de lo que son las enfermedades neurodegenerativas, el arte es uno de los pilares fundamentales. Primero porque nosotros recomendamos a las personas que tengan estímulos cognitivos. Estímulo cognitivo puede ser pasivo, el recibir la información, pero también puede ser activo en la propia creación. Otro de los aspectos que tiene el arte es que incluso en música, que lo vemos como algo mucho más culto, lo que son los ritmos, prácticamente todos los tenemos dentro. E incluso en personas que no tienen un conocimiento musical, que son analfabetos musicales, los ritmos, incluso en etapas avanzadas de las enfermedades neurodegenerativas, son muy positivos. Y luego lo que es la expresión plástica, lo que sería la pintura, de la misma manera. Es decir, hemos tenido un ejemplo, tenemos ejemplos en la historia de cómo se va modificando un artista, pero también en personas que nunca han pintado, ya en sus etapas ya mayores de edad ya se ponen a pintar, incluso con o sin enfermedad neurodegenerativa, y es algo que les genera una satisfacción. Y de hecho hay muchísimos estudios, tanto en pasivo como en activo, que evidentemente ojalá pudieran cambiar la evolución natural de la enfermedad. No, vamos, ahora vienen 2 tratamientos que a lo mejor lo consiguen, pero sí que modifican totalmente la evolución de los pacientes, e incluso en algo que es muy, 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 muy traumatizante para la familia, que son todos esas, es un anglicismo que se llaman conductas disruptivas, ¿no? Pero es un anglicismo que lo vamos a utilizar. Sin necesidad de tratamientos, muchos pacientes pueden mejorar. Por lo tanto, yo sí que creo que es un pilar fundamental en lo que sería la salud cerebral, y tenemos evidencias, es algo que recomendamos totalmente, pero incluso en las enfermedades neurodegenerativas, el tener planes, que incluso ir a museos en las fases iniciales, que es pasivo, recibes, se ha visto que es positivo para las personas, de la misma manera la música. El punto que sí que hay que decir es que hay que individualizar. O sea, no todo vale para todos. Entonces hay que seleccionar muy bien qué expresión artística es para cada persona, porque si no hay un estímulo directo y una satisfacción, podemos generar justo el efecto contrario del que buscamos. Por lo tanto, sí que tiene que haber cierta profesionalización a la hora de indicarlos. No sé, ¿a quién le toca ahora? Buenos días, muchas gracias por invitarnos, y tenemos la responsabilidad de contar un poquito lo que hemos hecho con el museo. Me gustaría que todo el público, todos pensarais un poco cuál sería el último recuerdo que os gustaría olvidar, que vayáis a ese recuerdo que no querríais perder en el último momento de vuestra vida. Si pensamos en eso, vamos dando un repaso a nuestra historia y vamos seleccionando esos momentos vividos que nos llegan al corazón, que nos llegan al alma, que nos emocionan igual que nos emociona una obra de arte. Esa obra de arte es la que nosotros somos y es la que tenemos que cuidar de esa misma forma, porque es lo que llevamos dentro. Este era el inicio de esta actividad que hicimos para el Día de Museos y Memoria, el Día Internacional de los Museos, en 2011. Ahí los mayores que participaron recogieron esa memoria trabajando con el museo delante de las diferentes obras de arte, obras individualizadas, visitas individualizadas, trabajando primero cómo era el grupo, cómo era cada uno de los mayores, cuáles eran las dolencias que cada uno tenían, yo también me meto porque también trabajé en el grupo. Lo hicimos conjuntamente con Educatisen, con Alberto. Entonces fue una preparación muy de llegar al alma, muy de llegar a la emoción, muy de cuidados. De ahí partimos, y de ahí personas con deterioro cognitivo, todas ellas diferentes deterioros, desde Alzheimer, Parkinson o deterioro físico,
no fallaba ni un día a la actividad que veníamos a hacer al museo, no fallábamos. Y además veníamos como si fuéramos de boda. Había gente que nunca había visitado el museo y ese día era protagonista. Con ese protagonismo que conseguimos, además de los cuidados, conseguimos visibilidad en su entorno familiar. Algunos de ellos se cayeron del grupo por el edadismo de la familia. ¿De dónde vas? ¿Qué va a hacer papá en ese? ¿Pero que le van a sacar en fotos? ¿Cómo rechazamos ese pudor que nos da que al mayor le visibilicen con ese deterioro que está teniendo? Bueno, hemos tratado de luchar contra eso. Hicimos una coreografía en el hall del museo, que Emilio aún se acordaba esta mañana, para luchar, para poner en visibilidad al mayor o al viejo, al deterioro, a la enfermedad, porque forman parte de la vida. Y eso les hacía sentir protagonistas, eso aún nos hace sentir protagonistas, eso nos hace que nos sintamos mejor y que nos haga conscientes de la enfermedad, de nuestra historia, que son historias de vida, historias humanas, que tenemos que dejar ese legado de lo que hay, que tenemos que ser conscientes de todo ese aprendizaje y que cada uno de nosotros somos responsables del cuidado que tenemos que realizar sobre nosotros mismos. Hola, buenos días. Pues siguiendo con lo que Charo nos ha dicho, yo perdonar que yo lo tenga escrito porque yo no tengo mucha facilidad de palabra. Y os voy a contar el caso. A mí me tocó un cuadro, el cual le tenías que explicar al público qué era ese cuadro. Elegí este cuadro que no sé si vosotros si lo podéis ver, porque hubo una persona que me dijo. Y entonces cuando leí la historia de este cuadro, pues me llevó a mi infancia de tal forma que hay un recuerdo que jamás puedo olvidar. Y es que a los 6 años de edad conseguí ponerme de pie. Hasta los 6 años todo mi cuerpo era arrastrar para un lado y para otro. ¿Qué ocurrió cuando yo vi este cuadro? Y lo conseguí. Según parece, por la información que he leído sobre el cuadro, es posible que sea uno de los primeros retratos que se hizo de cuerpo entero de la pintura europea. Un joven erguido y una presencia impecable. Así me sentí yo el día en que por primera vez me ponía de pie a los 6 años. Me sentí de cuerpo entero, con una fuerza enorme para seguir adelante, como lo veo a él con esa armadura, dispuesto a desenvainar la espada, para ir a la lucha. Y eso fue lo que yo hice. Desenvainé mi coraje y amor propio y me dispuse a luchar para valerme por mí mismo. Cayendo muchas veces, pero volviéndome a levantar. Y sigo haciéndolo. Y no dejaré de hacerlo porque por ello recibo grandes premios, como ha conseguido este cuadro estando donde está hoy. Y termino con la frase que aparece junto al armiño. Malo morir cuan forte, que según la traducción es antes morir que contaminarse. Y yo la traduzco en antes morir que rendirme. Gracias a quien me ha ofrecido esta oportunidad de recordar esta gran etapa de mi vida ante todos ustedes. Y también quiero comentar y explicarles lo difícil que es no ser mayor. Ser mayor creo que es adaptarte a las circunstancias. Pero es que hay circunstancias muy duras. Mi mujer tiene Parkinson hace 27 años. Y esto es muy duro. Pero bueno, seguimos viviendo y gracias a que los dos tenemos mucha fuerza de voluntad. Gracias.
Hola, sí. Muy buenos días a todos y a todas. Bueno, yo llevo 12 años expandiendo los beneficios de la música en personas con Alzheimer, Parkinson y otras demencias. Obviamente el caso por el que más se nos conoce es por el caso de la bailarina, de Marta, que bueno, es un ejemplo maravilloso del poder que puede tener la música, el arte, la cultura, y que ha ayudado a que concienciemos a millones de personas en cientos de países. Pero yo comienzo a tener contacto con personas con demencia desde los 8 años. En primer lugar, acompañando a mi madre en su lugar de trabajo. Mi madre ha sido directora de diversas residencias en Granada. Y por otro lado, cuando yo acabé psicología, me fui de voluntario a una residencia. Ahí empezamos a ver cómo, pues bueno, había personas con grandes dificultades de comunicación, de memoria, de movimiento, y a través de la música estábamos consiguiendo muchas mejoras significativas. Al principio lo veíamos como una curiosidad, pero en el año 2015 ya empiezan a aparecer referencias científicas con resonancia. Empezamos a ver cómo, oye, las áreas cerebrales encargadas de la memoria musical podían estar menos atrofiadas que otras partes del cerebro. Entonces, en la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, es fácil ver personas que ya no recuerden su fecha de nacimiento o el nombre de su hijo, y sin embargo que todavía puedan seguir respondiendo a canciones que han sido importantes en su historia de vida. Entonces, esto hizo que yo fundara Música para Despertar, que somos una asociación sin ánimo de lucro, con 3 pilares importantísimos. En primer lugar, atender a más personas con demencia. En segundo lugar, aportar formación a familiares, a profesionales, a personas cuidadoras, para que sepan usar la música de una manera adecuada. Y en tercer lugar, concienciar y sensibilizar a la sociedad. Porque, por ejemplo, yo con la música me encuentro un gran problema, y es que asociamos mucho la música al ocio y al entretenimiento. Que, oye, claro que es parte del ocio y el entretenimiento, pero yo lo que defiendo es que la música puede ser mucho más y puede tener beneficios importantes, ¿no?, a nivel terapéutico. Tenemos que pensar que la música va a ir activando diversas áreas del cerebro, y eso, por ejemplo, en personas con demencia nos va a ayudar a aportar una estimulación cognitiva importante que pueda hacer que la demencia avance un poco más lento. Pero, por supuesto, la música está muy asociada a las emociones, a los recuerdos. En concreto, pues nosotros con personas con Alzheimer solemos intentar despertar recuerdos y despertar emociones a través de la música, lo cual nos lleva a mejoras en el estado de ánimo, nos lleva a una mejor gestión de momentos de agitación, de momentos de aislamiento. Pero, por ejemplo, en personas con Parkinson nos centramos en el valor y en las cuestiones rítmicas que hay detrás de la música, en el movimiento, y esto nos puede ayudar a disminuir la espasticidad, nos puede ayudar a encontrar patrones para, por ejemplo, evitar el congelamiento que se produce en la marcha, que es muy común en personas con Parkinson. Yo la verdad que siempre pongo el ejemplo, porque claro, las canciones no las elegimos nosotros. Como bien decía Jesús, es muy importante que lo hagamos de manera individualizada, de manera personalizada. Nosotros trabajamos mano a mano con los familiares y mano a mano con las personas con demencia para saber qué canciones han podido ser importantes en su historia de vida, para rescatar su banda sonora vital. Y no lo usamos como una terapia en sí, sino que también lo intentamos integrar en el día a día. Yo siempre pongo el ejemplo de Carmen, una persona que cuando le decimos de ir al baño se enfada o nos manda a la mierda, por decirlo mal y pronto. Sin embargo, cuando le proponemos bailar, Carmen se levanta y baila conmigo, y vamos bailando hasta el baño. Entonces, la idea es integrar la música en el día a día de la persona, porque nosotros pensamos que esto va a generar grandes beneficios en la persona y en las personas que la acompañamos. Entonces, pues bueno, eso es lo que intentamos nosotros favorecer desde la Asociación Música para Despertar. Hemos acompañado también a personas en procesos finales de vida y hemos podido comprobar cómo también ahí la música puede tener un papel súper importante. Muchísimas gracias. Gracias por haber permitido ser parte de esta mesa, por contar con la Fundación Pascual Maragall en esta organización, porque cuando queremos hablar de arte, salud longeva, y en el caso que particularmente pues, a mí y a otras personas de esta mesa nos ocupa, que es a la salud cerebral, para mí una primera vinculación importante
es esta concepción tan fantástica del arte como vehículo de sensibilización, ¿no? Cada vez más estamos hablando de la necesidad de la divulgación científica, de hacer llegar los conocimientos y los avances de la ciencia al público. Pero para eso también es importante encontrar vehículos que lo transporten de manera amable, de manera comprensiva, de manera que realmente nos interpele, ¿no? Y yo creo que el arte es un puente fantástico para esto. Dicho esto, aquí, bueno, podríamos estar horas todos hablando, pero como el tiempo es muy limitado, pues yo intentaré recogerlo sobre todo en dos mensajes fundamentales y para continuar un poco en este flujo, ¿no? Ha salido ya 2 veces en esta mesa, con Emilio y ahora con Pepe, este poder que un elemento artístico, en el caso de Emilio un cuadro, en el caso de Pepe la música, tiene esta capacidad evocadora de emociones, de recuerdos, de revitalizar a la persona, ¿no? Emilio nos ha dicho, vi este cuadro y automáticamente me trasladó a cuando yo tenía 6 años, en el momento en que me puse en pie. Pepe nos ha contado cómo Marta, y no solo, aparte de que él lo cuenta magníficamente siempre en palabras, pero el vídeo es explícito, aunque aquí esté sin música, lo vemos, ¿no? Marta se traslada, recuérdame, era el Lago de los Cisnes, ¿no? La música que ella le trasladó a ese momento, porque es que la memoria es mucho más allá, muchísimo más compleja que recordar si me he tomado la pastilla, si no, si hoy tengo la cita con el médico o qué es lo que me han dicho esta mañana en esa conversación que hemos mantenido. Eso es la punta del iceberg de la memoria, es a la que le culpamos siempre, es esa memoria episódica, verbal, que en realidad es el chivo expiatorio y que muchas veces nos falla por falta de atención, etcétera. Pero es que hay muchas otras formas de memoria y hay algunas memorias que tampoco podemos entrar ahora en todas de ellas, que son memorias que se llaman no declarativas, implícitas, procedimentales, que son esas que más que las de memorias del decir, son las memorias del hacer y del sentir. Y son memorias que un día fácilmente fueron condicionadas. Se condicionó un estímulo con esa memoria, con esa situación o con esa actividad corporal como la de Marta. Ese día se estableció un vínculo como si fuera aquel del perro de Pavlov, del condicionamiento clásico, que entonces al perro al final solo le sonaba la campanita y ya salivaba, ¿no? Eso lo describió muy bien y también artísticamente hablando desde la literatura Marcel Proust con el efecto de la Madalena de Proust, cuando describía aquella escena en la que el protagonista, al acercarse a aquella Madalena mojada en té, evoca los recuerdos, se traslada a la plaza de su infancia, etc. Pero claro, no es solo el gusto y el olfato lo que nos evoca, tiene esta capacidad de evocar, también lo hemos visto, también estímulos visuales, también estímulos auditivos, cualquier sentido. A veces tiene esa potestad de ser una autopista directa a esas memorias, a esos recuerdos, a eso trasladarnos a otro punto. Dicho esto, aparte de esto, también se ha dicho antes en la mesa anterior cómo el arte funciona también, se ha llamado deporte mental, me ha parecido fantástica la metáfora. De hecho, lo que hace es promover esa reserva cognitiva, enriquecer ese tejido neuronal. Y eso me lleva a decir, y así de paso le doy la palabra a Mónica porque ella también va a incidir particularmente en este tema, en esa diferencia de oportunidad que las mujeres también han tenido al acceso a la educación, al acceso a la cultura tradicionalmente, que poco a poco vamos saliendo de eso. Y en esa interseccionalidad está también en juego ese mayor riesgo para el envejecimiento cerebral en las mujeres, en las que se conjugan las hipótesis en las que hoy en día están abiertas en investigación de la influencia del sexo biológico femenino, las montañas rusas hormonales a las que nos vemos sometidas las mujeres a lo largo de la vida, en la manera como envejece ese cerebro, pero también en los condicionantes asociados al género femenino, ¿no? a las oportunidades. Entonces es también un vehículo maravilloso para dar salida a lo que ahora seguramente Mónica nos va a poder contar. Muchas gracias.
Muchas gracias, Nina. Bueno, yo agradezco mucho estar aquí. No solo estoy aquí por ser antropóloga y gerontóloga feminista, sino porque coordino el grupo social UNATE y, por lo tanto, también represento a esa entidad. Yo iba a empezar diciendo que no sé qué hace una chica como yo en una mesa como esta, ¿no? Pero habéis visto que lo tenemos perfectamente organizado. Quedamos el otro día un ratito y en ese ratito nos dio margen a saber qué podíamos decir, ¿no? Cada una de las personas que estábamos aquí. Claro, a mí me resulta muy difícil volver otra vez a repetir, que yo creo que ya todo el mundo tenemos claro, que cualquier actividad humana nos mejora nuestras capacidades humanas, ya sea el arte, ya sea la cultura, ya sea la lectura, ya sea poder charlar, ya sea poder hacer ejercicio o vivir en comunidad o en entornos que me dan dignidad y que me reconocen en mi identidad, ¿no? En todo eso me hace sentirme bien. Pero claro, yo fundamentalmente lo que quisiera lanzar son preguntas, ¿no?, que nos tendríamos que hacer. Cuando estamos hablando, me ha encantado el manifiesto, pero luego yo creo que nada de eso se aplica en la realidad. O sea, sí que decimos que las personas mayores comienzan a partir de una edad, porque si no, no podemos investigar, y además las personas acceden a derechos precisamente porque hay una edad cronológica que socialmente se entiende como una edad que te da derechos. Por lo tanto, es un mito. O sea, ojalá verdaderamente rompamos con la institucionalización de la edad, pero seguimos teniendo la edad muy institucionalizada y muy con acceso a derechos, sobre todo desde un punto de vista social. Por lo tanto, está muy bien y ojalá la cuestionemos. Bueno, yo os lanzo aquí una idea, ¿no? Hemos roto con muchas cosas del género. A lo mejor deberíamos hablar de edad queer, edad fluida o transedad, no lo sé. Yo estoy en ese momento, ¿no? Yo trabajo mucho más desde una mirada crítica y la entidad que coordino también. ¿Qué decimos cuando hablamos de edad? Porque estamos todo el rato diciendo que no hay que hablar de edad, pero luego, evidentemente, hay infancias, hay adolescencias, hay adultas y hay personas viejas o como las queramos denominar, ¿no? Entonces, yo creo que nos tenemos que cuestionar de qué estamos hablando cuando hablamos de edad, porque yo creo que en el fondo todavía tenemos la edad muy institucionalizada. Después, ¿cómo nos afecta esto a hombres y mujeres, ¿no? Evidentemente, estamos en todas las mesas se está hablando muy en masculino y estamos hablando de artistas que casi siempre son hombres, pero os voy a decir una cosa, las que consumen y las que crean son mujeres, y especialmente a lo largo de la vida y cuando son mayores. A los hombres mayores ni están ni se les espera en la mayor parte de actividades culturales o artísticas que hacemos. Sinceramente, ojalá las generaciones de hombres más jóvenes se integren o participen en cosas. Desde el Grupo Social UNATE hacemos actividades en toda Cantabria y fuera de Cantabria y las que se apuntan a todo son las mujeres. En gran medida, ¿por qué? Bueno, pues en parte por lo que ha comentado Nina, por la falta de oportunidades que hemos tenido las mujeres históricamente del acceso a la cultura, al arte y a cualquier cosa. Eso sí, al cuidado, por supuesto que hemos estado las primeras de la fila, ¿no? Ahí sí que hemos estado, pero en otras cosas no hemos estado. Tampoco se ha valorado lo que han hecho las mujeres en el ámbito más doméstico, cuando cosían, cuando bordaban, cuando hacían cosas, cuando escribían, eso tampoco se le ha dado ningún valor. Se le da valor cuando se profesionaliza, ¿no? Es decir, ahora hablamos de chef y de modistos, pero creo que no es lo mismo decir cocinera y modista, ¿no? Entonces eso sigue estando ahí y no le damos valor. Entonces, ¿cómo accedemos a la cultura hombres y mujeres? Yo creo que de diferente manera, pero incluso cómo la desarrollamos es muy distinta. Y hablamos permanentemente de hombres creadores de cultura, de hombres que están en el arte, cuando creo que las mujeres están, tanto a nivel profesional como a nivel más cotidiano, estas señoras de pueblo que se juntan para tejer un árbol de Navidad hecho con ganchillo, o estas mujeres que escriben relatos de sus violencias en sus parejas o de malos tratos y que construyen canciones, ¿no? Creo que eso es arte y a lo mejor de eso tendríamos que hablar mucho más, ¿no? También yo me planteo cómo llega el arte a todas las clases sociales. Llega igual a los pueblos, a las zonas rurales, llega el Thyssen a los pueblos, llega el Prado a los pueblos, ¿eh? ¿Qué entendemos por la cultura, el acceso a la cultura? ¿Cómo llegamos? ¿Llega a todas las personas que están en España, que han venido de otros lugares, que son migrantes? ¿Hablamos de sus culturas para que se sientan identificadas? ¿Hablamos de personas que están en los límites, personas que son queer, que están en otras personas con identidades de género, de sexo diversas? ¿Se sienten representadas o vistas o visibilizadas en la cultura? ¿Estamos todas y todos ahí? Pues yo creo que no.
sinceramente. En el ámbito de lo más rural, que ahí trabajamos mucho desde el Grupo Social UNATE, pues bueno, llevar y dar valor al arte y a la cultura en los pueblos es muy complicado, porque no llegan recursos y no llegan ni autobuses como para que nos estemos planteando que llegue el arte y la cultura. Entonces, somos muy urbanitas, tenemos una tendencia a mirar muy desde ciertas élites, clases que llegamos, estudios que podemos, es decir, desde unos privilegiados y privilegiadas, y no pensamos en esas otras personas o que no acceden al arte habitualmente, o que el arte que ellos crean, la cultura que ellos crean, no le damos valor. Parece que no tiene valor para las instituciones o para la población en general. Y yo ya termino con esto. Rescatando un poco lo que habéis hablado, yo creo que también es muy importante hablar de qué es la memoria, ¿no? Esas memorias compartidas, qué es lo que recordamos y qué es lo que es importante en nuestras vidas, ¿no? Yo os traslado un proyecto que tenemos en el Grupo Social UNATE, que es Legado Cantabria, que estamos haciendo historias de vida de personas de 100 años hacia abajo, recuperando, que nos cuenten. No hay una entrevista medio estructurada, pero lo que les pedimos es que nos cuenten lo que para ellas y para ellos ha sido relevante. Bueno, pues es sorprendente como para algunas personas narrar su vida desde un espacio de escucha, que yo creo que también eso es una parte del arte, ¿no? Generar espacios de escucha, generar espacios en donde alguien sienta que es protagonista y que sirve y que vale para algo todavía en la actualidad, pues es un proyecto muy bonito en el que se recupera en gran medida cómo han vivido esas personas de manera individual, pero en contextos. Porque a veces olvidamos que los contextos nos construyen en nuestras vejeces, y yo creo que habitar esas vejeces es muy distinto desde diferentes lugares, desde diferentes historias, desde diferentes trayectorias vitales que cada persona lleva su mochila, y que en muchas ocasiones al final olvidamos que esa mochila está construida individualmente, pero también en lugares y en grupos y en contextos, ¿no? Entonces, bueno, yo os animo a que visitéis nuestras páginas web. Tenemos varias, la del Grupo Social UNATE, la de UNATE, la de la Fundación PEN, y que veáis no solamente cómo motivamos y animamos a que las personas mayores, viejas fundamentalmente, hagan cosas con nosotras, porque al final son las que más participan, sino también a que veáis cómo queremos que se empoderen en la construcción y en la creación de una sociedad donde ellas tienen algo que decir. Y el proyecto de lideresas que tú has contado antes, pues es un proyecto de Ana Amado, una fotógrafa que utilizó fotos icónicas de hombres del siglo XX y en su lugar puso mujeres viejas. Pues en la portada de Abbey Road son 4 señoras cruzando una calle, o la foto de Einstein sacando 20 señoras la lengua, que una de las cosas que queremos hacer el año que viene pues es poner a todas esas señoras sacándole la lengua a la sociedad y diciendo: estamos aquí. También hemos sido científicas, también hemos sido pintoras, también hemos sido arquitectas, también hemos sido de todo, pero no se nos ha visibilizado, y aún cuando somos mayores todavía menos, ¿no? Entonces, bueno, os animo a que veáis todos esos proyectos, y muchas gracias. Bueno, pues vamos a intentar que haya un diálogo entre las personas que acaban de participar, que yo creo que puede ser muy interesante, porque nos estamos moviendo entre una cosa que amamos mucho las antropólogas, que es entre lo biológico y lo cultural, y la intersección e interdependencia de ambas cosas. Y me está pidiendo la palabra Jesús, así que rápidamente. Vamos por la intervención tanto de Nina como de Mónica. La dimensión socioeconómica en el riesgo de desarrollar una enfermedad neurodegenerativa es brutal, es lo que han comentado. Es decir, una persona que nace en un ambiente socioeconómico bajo tiene 3 veces más posibilidades de tener una enfermedad de Alzheimer que una persona que nace en un ambiente socioeconómico normal, no digo. Pero es que si encima no tiene oportunidad de tener educación, tiene 450% más posibilidades. Es decir, el mismo cerebro de ese niño, dependiendo del ambiente en el que nace, cuando sea mayor tiene un riesgo muchísimo mayor. Es decir, no estamos mirando las mujeres de ahora, que siempre se infravalora, porque ahora la carga que tienen las mujeres, aparte del aspecto laboral, es la carga cognitiva diaria de la toma de decisiones con respecto a la familia, que no se valora nada. Casi siempre esa carga la suele llevar más la mujer que el hombre, y el hombre sí va a recoger los niños, pero eso no es un esfuerzo. El esfuerzo es el esfuerzo cognitivo diario de mantener toda esta estructura. Sigue infravalorando. Pero fijaos, esas mujeres en su momento, como muy bien habéis comentado, se les negó muchas veces esa educación, y esto ha sido un factor de riesgo, como has comentado, vamos, totalmente de acuerdo,
ni nada del desarrollo ahora mismo de la enfermedad. Y luego, otro aspecto que también es absolutamente fundamental es que todos necesitamos, en cierta manera, el reconocimiento de los demás. Es un estímulo constante para seguir creciendo en nuestras vidas. Hay personas que no, pero muchos sí necesitamos el estímulo social. De hecho, 2 partes del cerebro miran hacia afuera, por algo será. Y esta negación constante del estímulo social también ha podido ser un elemento que ha jugado a lo largo de la historia un factor fundamental de este nichamiento que han sufrido las mujeres. En cuanto a lo de los estigmas, realmente las palabras se estigmatizan porque lo que está estigmatizada es la persona. Entonces las vas cambiando y se siguen estigmatizando la palabra. Entonces a veces lo que hay que luchar es por cambiar el estigma hacia las personas y a lo mejor no cambiar las palabras, porque cambiando las palabras se siguen estigmatizando. Aunque es verdad que lo utiliza la palabra para estigmatizar, ¿no? Pero lo que tenemos que luchar, como ya he dicho, es al revés. Es decir, no es tanto la palabra, sino la realidad que vive en cada uno de ellos. Muchas gracias, Jesús, por tu aportación, porque realmente yo creo que hila perfectamente lo que decíamos y también quería ligarlo. Mónica, me ha encantado cuando has apuntado este concepto de transedadismo, de edad fluida, etcétera, ¿no? Y aquí yo creo que hoy que también se está hablando de edadismo, creo que hay una puntualización importante, ¿no? Que hemos tendido, y es cierto, porque aquí es el tema que ahora nos ocupa, pero a monopolizar el edadismo como la discriminación hacia las personas mayores, viejas, lo que sea. Pero edadismo en realidad es discriminación por el atributo de edad. También se discrimina a las personas jóvenes. Cuando se dice, los jóvenes son los ninis, porque ni esto, y todos están en el mismo saco, ¿no? Entonces, y yo creo que eso precisamente se perpetúa porque sí, para algunos abordajes también lo has apuntado, a veces es necesario establecer categorías, pero es que a veces esas categorías van en la misma línea que las etiquetas verbales, o sea, que esa categorización muchas veces hace crecer el estigma, ¿no? Entonces yo creo que estoy absolutamente de acuerdo con que lo que se tiene que desestigmatizar es a las personas independientemente de los atributos, independientemente del género, independientemente del sexo biológico, de la raza, de la edad, etcétera, ¿no? Y sé que esto es bastante los mundos de Yupi, porque cuestan como sociedad, pero es verdad que tendríamos que tender a eso y sería más fácil hablar de una persona de 75 años, de 84, de 12, de 14, de 3, que no por las categorías globales, ¿no? Que ahí estaría ese transedadismo, esa fluidez. De la misma manera que hoy en día, a lo mejor a veces la manera de solucionarlo es le ponemos parches como sociedad, cuando dicen, no, es que lo que tenemos que hacer es que en los currículums no se ponga el año de nacimiento, no se ponga la edad. Caramba, no, al revés. Lo que tiene que ser es que poner la edad no sea un problema, no ocultarlo, ¿no? Porque precisamente lo que estamos es alimentando ese temor a ser discriminados por razón de la edad. Y entonces lo que estamos haciendo es, de la misma manera, entonces diría, pues tampoco que no te pregunten si te consideras que ya te dan la opción de decir prefiero no contestar, pero que no te pregunten si eres hombre, si eres mujer, en qué país has nacido. Que no te lo pregunten, ¿no? O sea, bueno. Yo solo quería contaros un ejemplo, porque es cierto que las mujeres, especialmente de más edad, no tuvieron acceso a la educación formal, ¿no? Ahora tenemos más licenciadas y doctoras en España que licenciados y doctores. Luego ya vemos dónde llegamos, pero estamos así, ¿no? Yo os voy a contar solo un ejemplo. Tenemos un centro comunitario en un municipio que se llama Campo de Yuso, donde hay 680 habitantes y van 150 personas más o menos a ese centro. Hace poco me encontré, bueno, van personas de todas las edades, pero bueno, fundamentalmente quizá más mayores porque son las que tienen más tiempo, porque las que además quieren este mito de que la gente va de casa en casa en el pueblo, eso es mentira, la gente no quiere que vaya a tu casa, lo que quiere es un espacio de encuentro y de socialización. Y entonces hace poco me encontré con la nieta de una señora, ¿no? Y que estaban haciendo ahí un trabajo conjunto. Y entonces le pregunté, digo, ¿qué tal? ¿Qué haces? No, estoy aquí con mi abuela y otras mujeres, estoy cosiendo una cosa que quiero. Vale. Y le digo, ¿qué tal ves a tu abuela? Y dice, uy, pues mi abuela vive en una casa de 3 plantas y la planta de arriba antes estaba muy limpia, pero ahora hay una tela de araña muy grande. Y claro, la abuela, ay, qué vergüenza. Dice, no, abuela, antes no había tela de araña porque estabas todo el día limpiando.
pero como ahora ya no tienes tiempo porque vienes al centro comunitario, la tela de araña va creciendo, ¿no? Entonces eso a mí me pareció una metáfora, luego dijo ella, bueno, a ver si la quito, no vaya a ser que un día la araña me coma, ¿no? Pero esta metáfora de que las mujeres estamos todo el día preocupadas de tantísimas otras cosas que no sea esta posibilidad de crear con otras, de disfrutar, pues yo creo que eso se está rompiendo. Y sinceramente, ahora lo que estamos viendo, si hemos hablado antes de curiosidad y de que eso nos hace estar emocionalmente y cognitivamente mejor, sinceramente, chicas, estamos muchísimo mejor nosotras. Porque a mí, las mujeres casadas que van a UNATE me dicen, con perdón, que sus maridos ya les aburren porque lo único que les interesa es el fútbol y el Marca. Y nosotras hablamos de libros, de sexo, de pintura, de la última conferencia, del cuadro de no sé qué. Entonces, os animo a los chicos que si todavía sois heterosexuales y queréis estar con alguna mujer, os ponéis las pilas o lo vais a tener cada vez más complicado porque nos aburrís. Entonces, yo creo que la curiosidad sigue siendo algo mucho más femenino que masculino y quiero ponerlo en valor aquí. Yo quiero salir de este marco y quiero volver al del arte. Entonces quería contaros algo con lo que nos hemos encontrado durante todo el proceso de trabajo. Y es que nos pasamos muchos años trabajando los verbos hacer para tener, o tener, hacer, hacer, hacer. Y cuando llega ese tiempo de que eres más mayor y ya tienes más tiempo libre, ya puedes centrarte en el ser y sentir. Y ahí te encuentras con que durante el proceso de tu vida no has tenido tiempo para expresar esos sentimientos y esas emociones y encontramos dificultades. Bueno, pues una de las vías que tenemos para esa expresión de emociones y de sentimientos es el arte. Y aquí es lo que hemos utilizado pues, con Alberto, que le veo por ahí arriba, para poder ser esa vía y ese camino de esa expresión y de ese sentir que llevamos dentro. Y retomando a Pilar, yo recuerdo que delante de su obra fue la primera vez que ella fue capaz de hablar de su enfermedad y de Parkinson. Hasta que no se puso en este museo delante de una obra de arte, ella no había verbalizado nada de lo que sentía ni de lo que la estaba paralizando. Entonces, me parece que es algo que nos vuelve a enmarcar en este entorno en el que estamos y lo veía necesario. Gracias. Un poquitín, así no me sacan el cartel, un poquitín para lanzar, para un minuto, wow, pero es una cuestión rápida, Ay, perdón, si es verdad. No estoy acostumbrada al teleprompter este. Bueno, me ha dejado bastante patidifusa los datos epidemiológicos con respecto al deterioro cognitivo de las personas mayores y su imbricación con las determinadas condiciones sociales de distinto tipo, de clase, de género, etcétera, etcétera, como peligro. ¿Cómo pensaríais que, o si pensáis que deberíamos hacer programas específicos para o es la propia dinámica social, programas específicos que vayan dirigidas a proteger a todos estos colectivos que son colectivos más vulnerables de cara al futuro? No, pregunta, con un minuto. A vosotros os dejan Yo, fíjate, yo lo digo en 30 segundos. Vivimos en una sociedad capitalista. A lo mejor lo que tenemos que plantearnos son políticas públicas que intenten combatir la discriminación y las desigualdades que tenemos por todos los niveles. No hay que ir a ninguna edad, sino que hay que ir a estudiar qué pasa con la discriminación y las desigualdades y el acceso a esos recursos. Así que cuanta más sociedad y cuanta más política pública tengamos, pues muchísimo mejor, creo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Si un colegio está en una zona deprimida, donde el índice de migración es mucho más alto, igual el ratio profesor-alumno tiene que ser 1:8. Vamos, así de claro, es la realidad. Tenemos que luchar. Es muy injusto que marque más el código postal que el material genético que tenemos cada uno. Y esto es una realidad ahora mismo en el siglo XXI. Absolutamente. Y yo creo que más que programas específicos, yo creo que dentro de estas políticas públicas y estos servicios públicos se tendría que fomentar de manera estructural desde la educación, desde la infancia. Es decir, aquello que
creo que la inteligencia artificial no va a conseguir enseñar, que es la interacción social, la convivencia, el respeto, y eso, la principal estrategia que tenemos es la educativa. Yo también quiero romper una lanza en favor de las personas con las que yo más suelo trabajar. Son personas con Alzheimer, Parkinson y otras demencias en fase avanzada y moderada. Porque claro, yo me focalizo en las personas que están en fase avanzada y muy avanzada, porque son las que encontramos que tanto en domicilios como en centros de mayores y demás se quedan más fuera de recursos, de herramientas. Entonces yo creo que también hay que poner en valor que tenemos que mejorar también la ratio de profesionales, tenemos que mejorar la ratio de auxiliares de enfermería que hacen un trabajo brillante pero no pueden con tanto, y sobre todo que cambiemos también la mirada hacia esas personas que muchas veces hacen mucho ruido, pero hay otras personas que no hacen nada de ruido, que están aisladas completamente y no se quejan, y no gritan, y no agreden, y se llevan menos atención, precisamente por eso. Yo creo que tenemos que poner también foco ahí. Es decir, es muy importante la prevención, es muy importante cómo el arte va a poder ayudar a mejorar muchas situaciones, pero oye, miremos también a esas personas, porque en muchos lugares se están quedando fuera. Y yo quería decir que no sean esos proyectos temporales con una temporalidad que depende de una subvención, de un curso, donde empieza, termina y ahí se quedan las personas muchas veces sin tener nada o a dónde ir. Son procesos largos, procesos en el tiempo que no deben depender de esa pequeña subvención y de esa temporalidad. Bueno, pues muchísimas gracias. Un gran aplauso. Si alguien, bueno, igualmente nos están preguntando por YouTube, os hago esta pregunta también a vosotros. A nivel científico, ¿existen diferencias en los beneficios de escuchar música y participar activamente cantando o tocando algún instrumento? Quienes queráis podéis responder. Hombre, tocar un instrumento, y ahí meto yo también el canto como un instrumento propio que todos tenemos dentro, o por ejemplo silbar, ¿no? Que lo de silbar lo hemos visto con el padre de Carmen, que silbaba de maravilla. Tocar un instrumento es lo mejor, es de las mejores cuestiones que podemos hacer por nuestro cerebro. Tocar un instrumento, hablar un idioma, pero obviamente tocando un instrumento vamos a conseguir mejores beneficios, pero el mero hecho de escuchar música también está demostrando que tiene grandes beneficios, porque también activa muchas zonas del cerebro y sobre todo si esa música es significativa, va a conectar con las emociones y va a conectar con los recuerdos. Perdón que no he dado la palabra. ¿Alguna más? Bueno, súper feliz de estar en esta jornada, me está encantando. De lo que yo me llevo hoy aquí, de las cosas que me llevo, es que el arte humaniza en todos los sentidos. Profesionalmente mi relación es más estrecha con Pepe Olmedo, y yo recuerdo en el año 98, en 1998 yo hice un practicum en un hospital de enfermedad mental en Crownsville, en Baltimore, y hablamos del 98 y había arteterapia y musicoterapia. Llegué aquí y dije, es que estamos a años luz, y todavía estamos a años luz, y sabemos que el arte está estrechamente relacionado con la salud, a todos los niveles, en la infancia y hasta cuando somos viejos y viejas. Entonces, ¿para cuándo que no sean meramente gente voluntaria que va a hospitales o estos programas que tienen fecha de caducidad, etcétera? ¿Para cuándo invertir en arte, realmente en arte, en hospitales, en residencias, etcétera? Sí, iba a decir, yo ahí no voy a poder entrar, pero lo que sí que es cierto es que, de hecho, yo que soy neuropsicóloga y que he tenido muchos años de práctica clínica en ámbitos hospitalarios, etcétera, no voy a entrar concretamente en el arte, pero sí en la distinción entre las terapias farmacológicas y las no farmacológicas en enfermedades neurodegenerativas.
Las terapias no farmacológicas, entre las cuales se puede incluir el arteterapia, la musicoterapia, la terapia de reminiscencia, etcétera, aunque han sido capaces de demostrar beneficios, no consiguen penetrar como para que se crea lo suficiente, y entre otras cosas porque están en desventaja en la inversión de recursos, porque tienen dificultades metodológicas inherentes. Cuando tú haces un estudio clínico con una pastilla, tú puedes darle a la otra persona un placebo y el investigador, o sea, son ciegas las dos personas, es lo que se llama el diseño doble ciego de los estudios, ¿no? De que ni la persona investigadora, ni el paciente, ni la familia sabe quién toma el principio activo o no, y eso hace que los resultados sean mucho más consistentes, que tengan otra validez, etc. Las terapias no farmacológicas no se pueden dar en formato placebo. Quien está participando en una actividad musical lo sabe. No le puedes decir, no sabemos si tú participas o no participas, porque es evidente. Estas, entre otras dificultades metodológicas. Entonces, fundamentalmente, una vez más, por hacerlo muy breve, porque no tenemos tiempo, ¿de qué depende fundamentalmente esto? De creérselo, y creérselo que implica poner recursos. Por supuesto, y yo creo que también esa falta de recursos en residencias, en hospitales, lo que encontramos es que todavía faltan auxiliares de enfermería, ¿no? Yo lo he dicho antes, faltan psicólogos, faltan enfermeras, faltan un montón de profesionales, ¿no? Por supuesto, yo creo que va a llegar el momento en el que la musicoterapia, la arteterapia, sea una parte fundamental. Nosotros, cuando yo empecé en Granada como voluntario, porque yo efectivamente empecé como voluntario, estuve 6 años de voluntario, fuimos la residencia de Granada que más pudo disminuir el uso de ciertos fármacos relacionados con la agitación, sobre todo esos fármacos si precisa, ¿no? Que bueno, los tenemos ahí por si pasan ciertas cosas y, oye, pues si precisa le damos tratamiento farmacológico. Pues nosotros conseguimos darle la vuelta y conseguimos que el tratamiento fuera no farmacológico, que es lo que todos los manuales además dicen, ¿no? Que empecemos con lo no farmacológico, ya si eso vayamos a lo farmacológico. Hay veces que hay que mirarlo con lupa todo, ¿no? Pero yo creo que efectivamente hace falta más recursos, pero también hace falta lo que yo decía antes, y es que entendamos también el arte si se hace de una manera profesional como terapia, porque no es meramente entretenimiento. A mí constantemente me dicen, oye, ponle música a Paquita para que esté un poco más entretenida. No, yo no busco que esté más entretenida, que sí, que para mí es uno de los objetivos, por supuesto, pero yo busco que Paquita tenga más bienestar y que ella se encuentre mejor consigo misma, que note que estamos teniendo en cuenta su historia, que estamos teniendo en cuenta su identidad. Entonces, por supuesto, va a llegar ese momento. Obviamente yo cada vez lo estoy viendo más cerca. Cuando yo empecé, hace 12, 13 años, todo estaba más complicado. Yo creo que estamos avanzando muy rápido, tanto en el arte como en la emoción, que al final yo creo que van muy de la mano, ¿no? Va a llegar el momento, pero tenemos que seguir luchando mucho. Solo una cosa, y yo me salgo un poco del arte, pero también cualquier actividad comunitaria, cualquier actividad de participación, eso también, aquí estamos todavía un poco en pañales en lo que es la prescripción social, ¿no? La prescripción de activos, pues al final la dificultad es cómo consideras que un activo verdaderamente es un activo social para recomendarlo. No hacemos evaluación de impacto porque nos cuesta mucho en España a veces evaluar. Entonces, no solamente el arte es terapéutico, es el encuentro, la conversación, el buscar espacios comunitarios. Entonces, si tanto hablamos de la soledad y de sociedades individualistas, pues una manera de combatirlo precisamente es generando comunidad. Y eso, ojalá que médicas, médicos, todo el ámbito social y sanitario tuvieran primero las capacidades y después la posibilidad de recomendar activos de salud que no son una pastilla, sino que son otras cosas que tiene el territorio y que a veces tenemos más de lo que creemos y no lo recomendamos porque no lo conocemos, ¿no? Me van a utilizar brevemente Emilio y Emilio. Sí, mira, nosotros tenemos en el taller, me parece son 27 talleres en el centro de mayores. De los 27, si no fuese por los voluntarios, seguramente no tendríamos más de 10. Pero la verdad es que hay gente para 27 y para más.